Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis. Vamos a entrar en nuestra cuarta clase de la Parashá Shelach del Zohar HaKadosh. Vamos a ver aquí los párrafos 10 al 12 y en esta clase se va a estar hablando de un personaje que andaba recolectando leña en día de Shabbat y el nombre de él es Tzelafhad. Un nombre un poquito complejo. Él era el recolector de leñas en el día de Shabbat y le dio, por causa de esta situación, hubo una sentencia muy drástica, ¿no? Entonces el Zohar va a querer saber, ¿sí?, qué es lo que realmente sucedió. No te olvides, el Zohar no trabaja y no va a analizar el texto en su literalidad. Primera cosa, ¿no? Él no estaba recolectando leña, ¿sí? Él no fue sentenciado a la muerte. Tengo que entender todos esos procesos de la metáfora. Para quien le gusta el Zohar, es el mismo elemento cuando Rabbi Shimon Bar Yochai con todos sus talmidim, incluyendo su hijo Eliezer, estaban en la cueva estudiando secretos de Torah. Cuando ellos descubrieron todas las cosas, ellos dijeron, ¿sabe qué? No vamos a poder abrir esto abiertamente a todo el mundo. Entonces necesitaron la ayuda de Rabbi Abba, que era un experto en los midrashims, en formular las historias para que dentro de esas historias, de estas metáforas, fueran ocultadas los secretos. Por eso es que no podemos leer y estudiar el Zohar en su literalidad. Yo tengo que abrir el secreto. En esta parashá el Zohar está tratando exactamente de lo mismo con nuestro personaje allí llamado Tzelafhad. Ya lo vamos a ver, va a estar súper bonito. Así un shalom bien grande y bienvenidos. Y los párrafos son allí de la parashá del 10 al 12. Mira, en la Torá nosotros leemos la historia de un hombre llamado, aquí está ello, Tzelafhad. Tzadi, Lamed, la P sin el Dagesh que tiene el sonido de una F, estás viendo aquí, la Het y la Dalet. Entonces nosotros leemos ali, esta Sheva, ella va a tener un sonido casi imperceptible, ¿no? Tse, ¿no? Tzelaf, Tzelaf, Had, ¿no? Mira, la primera sílaba es Tzelaf, Had. Este es el nombre de nuestro personaje. Y este hombre llamado ali, Tzelafhad, foi sentenciado a muerte por cometer un crimen en Shabbat. ¿Sí? Mira cómo dice aquí el Zohar. Mira, él lo está calificando aquí de crimen, ¿no? Él estaba en realidad recolectando leñas. Y otro detalle, la historia de Tzelafhad, ella no aparece en la parashá Shelach. Ella se encuentra en otra parashá de la Torah, pero el Zohar nesta parashá, a causa de los espías, es que lo va a analizar. Entonces el texto de la historia de Tzelafhad deja mucha gente desconcertada, algunos no logran dormir porque no conciben, ¿sí?, que por haber cometido un crimen en Shabbat ele fue sentenciado con la pena máxima, ¿no? ¿Sí? Hasta quedan disgustados al estudiar Torah y llegar justamente a esta escena, a esa historia, ¿no? Ya que parece ser una historia muy injusta. Mira, estamos en la clase número 4 y vamos a ver, el Zohar va a abrir esto de una forma hermosa. Y la historia de Tzelafhad, ella se encuentra en el capítulo 15, mira, al final de esta parashá Shelach, en el versículo 32. A partir de ahí, tú ya puedes leer esa historia. Mira, está en el final de la parashá, porque ya en el capítulo 16 va a entrar en escena la parashá Korach. Y nosotros tenemos aquí la Biblia hebraica. Mira, ¿cuál es el detalle de ella? Aquí yo tengo solamente aquí el Torah y la Tanaj. Yo ya no tengo más el libro que está en el lado de la izquierda. Entonces vamos a buscar en ella la Parashá Shelach. Y vamos a ver que en el capítulo 3, estás viendo, ele tiene la introducción, mira, es la Parashá número 37, es la porción semanal de la Parashá Shelach, no le va a iniciar en el capítulo 13 de los espías, ella va a tener el capítulo 14, y en el capítulo 15, y aquí a partir del versículo 32,
ele vai começar a contar a história, não? Do incidente ali do homem que recolectava lenha. Não vai trazer o nome dele. O nome dele vai aparecer al final do livro, quase al final do livro de Bemidbar, não? Estamos no capítulo 15, ó, del 32, sim, hasta el 36. Vai ser uma pequena história do homem que recolectava lenha em Shabbat. El capítulo 27 de Bemidbar, el primer versículo, todo el capítulo va a estar hablando aquí de las hijas de Zelofhad. Aquí está con Zelofhad, ¿no? Es el nombre de nuestro personaje. Mira, el capítulo 27 de Bemidbar, todo el capítulo, y él también va a aparecer estas mismas hijas en el capítulo 36 de Bemidbar. Y en este capítulo 36 va a ser una recomendación que va a dar Moshe Rabbeinu, especialmente a través del Vía del Eterno, ¿no? Con relación a la herencia, ¿no? Y se va a tomar en cuenta, mira, de las hijas de Zelofhad. Aquí está con Zelofhad, ¿no? Esto. ¿Cómo es que va a quedar todo el proceso? Entonces tenemos en el capítulo 15, a partir del versículo 32 al 36, la historia. En el capítulo 27 están sus hijas, ¿no? Y el incidente, van a hablar de su padre. Y en el 36 es en el momento de la distribución de las herencias, donde se van a tomar en cuenta las hijas de nuestro personaje aquí, Zelofhad. Y la diferencia aquí que estamos viendo entre la pronunciación de una vocal, ¿no? De nuestro personaje. Al inicio de la clase hemos hablado de Zelofhad. Y ahora hemos visto en la Biblia hebraica que está vocalizado Zelofhad. Nosotros ya lo vamos a ver durante la clase. Son secretitos que hay, así aprendemos del idioma, ¿no? Ahora, ¿has observado que cuando vemos en la Biblia hebraica que tenemos acá, nosotros nos perdemos así simplesmente porque ella no tiene títulos editorial. Entonces yo no consigo encontrar en el momento específicamente la historia, ¿no? A veces abrimos el capítulo y como yo no tengo ningún elemento que me indique el título editorial, nosotros no sabemos si está hablando o no está hablando. A veces pensamos que hasta ni es el sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir un ratito a lo que nosotros conocemos como la Biblia, donde le trae los títulos editoriales, utilizando solamente lo que es Tanaj, para darle una miradita que vas a ver que es muy fácil y de repente es el recurso del libro que tú tienes ahorita a la mano. Entonces vamos allá. Y cuando vamos a ella, tenemos aquí el título editorial, capítulo 15, mira, nos es hasta más fácil encontrar, 32 al 36. Dice aquí, el castigo por la violación de Shabbat. Solo que aquí no me va a traer el nombre de la persona que hizo ese detalle, esa transgresión. Y puedes observar qué bonito es, ¿no? Mira, el hombre, ¿sí? El castigo por la violación de Shabbat. Y para facilitar, mira, hemos colocado aquí al ladito, mira, está Bemidbar capítulo 27, versículo 1, Bemidbar capítulo 36, versículos 1 al 13, está con Coelete 9, 18 y también Coelete 10, 1. Todas estas referencias nos ayudan, ¿sí? Entonces la historia dice allí, estando allí, los hijos de Israel en el desierto encontraron a un hombre, mira, dice un hombre, no le cita el nombre en este relato donde va a hablar sobre él. ¿Para qué? Para no colocarlo en evidencia y atentar contra su honor. Entonces solamente dice un hombre que estaba recolectando leña en día de Shabbat, ¿no? Mira, hay una referencia más aquí. Y los que lo encontraron recolectando la leña le trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Metieron en bajo guardia, ¿no? Él estaba bajo custodia, porque aún no estaban declarado lo que iban a hacer con él. Entonces el Eterno le ha dicho a Moshe, nosotros conocemos la historia literal, ¿no? Pero todo esto es una gran metáfora. Hay que saber abrir esa metáfora. No podemos ir a la literalidad del texto, ¿no? Mira, eso está en la Parashá Shelach, capítulo 15, mira, de los versículos 32 al 36. Está viendo como el título editorial ya nos ayuda bastante. Y ahora vamos a pasar aquí del capítulo 15, vamos a ir al capítulo 27. Vamos a encontrarlo para ver allí lo que tenemos. Nunca te olvides, hay que estudiar
tienes que estudiar, tomar los apuntes, hacer las referencias. Mira, aquí tenemos acá, capítulo 27. ¿Cuál es el título que dice aquí? La ley acerca del derecho de las hijas herederas, que son las hijas de... Y aquí está su traducción que viene muy adaptada hacia el portugués al español. Zelofead, como queda el nombre de él. Y el título editorial ya nos ayuda muchísimo para identificarlo, ¿no? ¿Estás viendo? La ley acerca de los derechos de las hijas herederas, ¿no? Estas hijas son las hijas de quién? Zelofead, es aquele que estaba recolectando leñas en Shabbat. Mira, nesse momento se le va a citar su nombre. ¿Por qué? Porque no está más dentro de la Parashá Shelach, ¿no? No hay más el peligro de atentar contra la vida o el honor, ¿no?, de la persona, contra su dignidad, ¿no? Mira, estamos en el capítulo 27, él ya falleció, ¿no? Ya pasó la historia, ¿no? Entonces dice él, vinieron las hijas de Zelofead, tal cual está traducido aquí sea el portugués o el español, ¿no? ¿Sí? Que es hijo de Efer, que es hijo de Gilead, que es hijo de Maquir, hijo de Manashe. Mira, él es de la tribu de Manashe. ¿Se acuerda? El hijo primogénito de Moshe Rabbeinu. Mira, ¿quién está ejecutando aquí? Es Zelofead, ¿no? ¿Cómo se lo pronuncia en el español? Zelofhad, ¿no? Wow, qué bonito. Sí, mira, como está en el hebreo, mira, nos ayuda muchísimo, por eso hay que saber manejar las energías, ¿no? Estamos habiendo hecho la separación, estamos solamente con la Tanaj. E aún dentro de Bemidbar, lo pasamos del capítulo 27, nosotros vamos a ir al capítulo 36, que es al final de la parashá de Bemidbar. Mira, está terminando Bemidbar, capítulo 36. Lo vamos a bajar aquí para que ele entre completamente, ¿estás viendo ali? Capítulo 36, mira, es el casamiento y las herederas, ¿no? Va a hablar nuevamente de las hijas, ¿no?, de Zelofehad, ¿no? Aquí está él. ¿Sí? Entonces va a dar sus nombres y aquí está el nombre de nuestro individuo. Mira, y aquí inicia el Sefer Devarim. Estamos en el Sefer Bemidbar y aquí inicia el Devarim, capítulo 36, el final nos va a contar la historia nuevamente. Tenemos estos 3 sitios que tú puedes revisar con referencia a nuestro personaje. E todos estes elementos são necessários, é o procedimento que hay que hacer durante o estudio, ¿no? Especialmente quando estamos nas partes mais básicas, na parte mais elemental, onde vamos dar os primeiros passos. E eu necessito essa interação, eu necessito aprender a partir de lo que nós conhecemos como a Bíblia, separá-la, ¿no? Sim, se vienen os 2 livros apegaditos, los vamos a separar e vamos a trabalhar solamente com a Tanakh. Estamos com a base, a parte mais básica, ¿no? A medida que dominamos a técnica, então eu posso passar a um elemento mais amplo, onde eu posso usar solamente a Bíblia hebraica ou solamente a Tanakh com o texto hebreu, ¿no? Todos esses elementos vão ver que são processos, não vai subindo como em uma escalera. Pero en la base de la base, como estamos saliendo de un proceso, yo necesito trabajar con las herramientas que tenía. A medida que vamos subiendo, estas herramientas empiezan a quedarse caducas y las vamos desechando. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Mira, al inicio nosotros estamos trabajando, mira, igualito que la gran mayoría que solo tenemos acceso a esto. Pero teniendo acceso a esto, ahora tengo que aprender a hacer la separación. ¿Estás viendo? Vamos a separar. Esto de aquí es el libro de la izquierda que lo contiene aquí uno solo. Y vamos a usar la Tanakh solamente. Está Torah, Nevim y Ketuvim. Entonces, a partir de aquí voy a tener que aprender a hacer esta separación. Esto se llama la Akedah de Isaac. Con el transcurso del tiempo que ocurre, vamos a poder acceder a una Biblia en hebraica donde vamos a tener solamente la Tanakh, ¿no? Está la Torah con los Nevims, Ketuvim, mira, solo Tanakh, mira, ya se separa, no hay más otro libro pegado ahí. Cuando vayamos aprendiendo el idioma hebreo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a llegar al punto donde vamos a poder manejar, mira, la Tanakh en el hebreo. Mira, él está solamente en el hebreo, ya no tiene traducción ni transliteración. Y en el momento que vamos a estar haciendo los estudios, nos vamos a servir de los Humashim. Eu tenho aqui o Bemidbar, ele está com o texto
el texto hebreo, ele tem el texto em arameo, ele tem comentários rabínicos. Já não vamos mais a estudar com elementos de teología. ¿Estás vendo el proceso? Eso es bonito. Esta es la cuarta clase en la parashá Shelach del Zohar HaKadosh. Señores, y a veces para preparar la clase y estudiar y tomar los apuntes y transcribir y revisar los textos es cansador. Y con las explicaciones también es cansador, pero vale la pena porque uno está haciendo un gran esfuerzo y esto genera un mérito por el cual se puede abrir el texto y podemos transcribir la clase. Mira, todo eso es parte del estudio de Hatzot. Y cuando regresamos aquí a la clase, ¿qué nosotros vamos a ver? Yo voy a tener el nombre, estás observando aquí, Selaf-Hat. Entonces yo tengo aquí una Sheva, yo tengo la Kamatz, yo tengo una Sheva y tengo otra Kamatz. Entonces, ¿por qué es que en la Biblia hebraica, en vez de leerla Selaf-Hat, se leo Selof-Hat? ¿Por qué se debe esa diferencia? Mira, todo esto es parte del proceso del estudio. Entonces llega un momento que vamos a tener que entrar en el idioma hebreo para saber aquí ese detallecito. Entonces el idioma hebreo siempre se estudia y se aprende sobre el mismo proceso del estudio de la parasha. Entonces lo que yo voy a hacer, mira, estamos en la pizarra. Primera cosa, yo voy a necesitar marcar la línea del Telit, porque desde esta línea hacia abajo es que nosotros vamos a escribir el nombre de nuestro personaje, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocar el nombre Tselaf-Had. Yo necesito primero, desde el Telit hacia abajo, yo necesito la letra Tzad, entonces voy a hacer la Yud aquí, y vamos, siempre del Telit. Estamos haciendo la Tzad. Eu necessito agora a letra Lamed, ela sempre inicia arriba del Telit, ela vai bajando, ela chega ao Telit, ela se desplaça sobre o Telit e ele faz essa curvatura aqui. Eu tenho a letra Lamed, né? Então eu tenho Tzad Lamed, e eu posso dar-lhe aqui o grossor, não tem nenhum problema, podemos fazer aqui. Aqui também eu posso fazer o traço mais grosso, então Tzad Lamed. Eu necessito a letra, não é a P com el dagesh, é a letra Fe. Então eu necessito, el inicio del Telit, yo necesito hacer la curvatura, aquí, y se va a parecer a una Jaf, y aquí yo voy a hacer la Fe, mira, sin el dagesh, yo puedo aquí hacer el trazo más grueso, ¿no? Esto, inclusive, mira, si hacemos aún más grueso el trazo y lo bajo aquí, lo formamos de esta forma aquí, que yo voy a tener dentro de la Fe la letra Bet, ¿lo estás pudiendo apreciar? Eso, aquí lo podemos bajarle un poquitito, el tracito puede ser más grueso. Mira, todos son procesos de aprendizaje. Entonces, Sad, Lamed, P, ahí yo tengo la letra Het, desde el Telit, nuevamente aquel puntito, ¿no? Aquel Kotz, yo desplazo él y yo lo bajo la primera línea y ahora lo voy a pegar aquí arriba y voy a bajarlo aquí. Yo tengo la letra Het. Y voy a necesitar como último la letra Dalet. Entonces aquí nuevamente el puntito ali, el Kotz, viene la línea y no del final de la línea, sino un poquito del medio, voy a bajar el trazo aquí. Entonces yo tengo la letra Dalet. Entonces tengo Tzad, Lamed, Fe, Het y la Dalet. Ahora vamos a vocalizar. Yo tengo una Sheva debajo de la Tzad. Eu tenho uma Kamatz debaixo de la Lamed, eu tenho outra Sheva debaixo de la Fe, não é la P, não tem el dagesh, é la Fe, e eu tenho outra Kamatz debaixo de nossa letra Het. Então, vamos agora transcreverlo, hacerlo por sílabas. Vamos hacerlo ali, mira, eu tenho la Tzad, ¿no? Eu vou colocarlo aqui, mira, nós escrevimos de derecha hacia la izquierda. Para el proceso de la transliteración voy a tener que ser de derecha para izquierda, sea en el portugués, en el inglés, en el español. Vamos a hacer ahora empezar a transliterar nuestras consonantes con las vocales. No te olvides, tenemos una Sheva, una Kamatz, una Sheva y otra Kamatz. Nosotros estamos leyendo Tselaf-Had, pero hay un problema. Quando eu tenho uma Kamatz, se ela está no início, como aqui no meio, eu tenho sempre que observar que vocal vem depois de ela. Está vendo? Vocal, não consonante. Eu tenho Sheva, uma vocal corta, não, quase muda. Uma Kamatz, que é a vocal A. Eu tenho outra Sheva, que é quase muda aqui, não?
prácticamente ela vai quedar muda. E tenho outra vocal A, que é uma Kamats. Então, se eu tenho uma Kamats, especialmente com essa vocal, se le sigue, depois de la Kamats, vem uma Sheva, então a regra diz que essa Kamats não se vai ler mais como vocal A, ela se vai ler como vocal O. Por isso é que na Bíblia hebraica estava Tselov Ha. Então, vamos à transliteração. Eu tenho aqui uma tzad, eu vou colocar aqui. Vamos a colocar nossa tzad, esto ali. Está vendo? Vou colocar em letras maiúsculas, as consonantes em letras maiúsculas e as vocais em letras minúsculas. Então, se eu tenho aqui uma vocal E, às vezes ela é muda também. Alguns dizem tse, outros dizem ts, não? Tselaf, não? Tselaf ou tselof, não? Outros dizem tselof. Há variáveis. Eu tenho depois a letra lamed, mira, a consonante lamed. Qual é a vocal? É uma Kamats. Tendría que ser uma vocal A. Pero le sigue, viene depois dela uma Sheva. Então, se essa Sheva diz, sabe o que? Essa vocal não se vai pronunciar A. Essa vocal se vai pronunciar O. Então, eu já tenho Tselov e eu tenho aqui a P. Pero ela não tem o dagesh, então ela vai ser a consonante F. Uau, eu estou formando aqui a primeira sílaba, é uma sílaba larga. Tselov, mira, Tselov, eu vou colocar uma raiz aqui, para indicar a separação da sílaba, e vai vir a segunda sílaba. Eu tenho uma Het, então eu vou colocar aqui, a Het, que é nossa J aqui, exatamente, J. Eu tenho uma Kamats, esta Kamats agora vai ser vocal A. Então eu vou colocar aqui, vocal A. E eu tenho uma Dalet final, que é nossa D nela espanhola ali, exatamente. Então, vamos a ter a palavra Tselov Ha. Tselov Ha. Nós pronunciamos como se fosse uma sílaba aqui, Tse, não? Tselov Ha. Mas em realidade é Tselov Ha, não? Tselov Ha. Ela tem duas sílabas. Primeira sílaba, segunda sílaba. Mira que bonito. Assim é como aprendemos do idioma hebreu durante a parashá. Com estes exercícios, neste caso, aprendendo o uso de la Sheva. Mira, al início eles quase mudam, não? Aqui temos um sonido E quando vem depois de uma Kamats, ela indica que ela vai cambiar a vocal de la Kamats de vocal A para vocal O. Mira, que bonito é isso. E como se hace, mira, essa dinâmica no processo da classe. Então, aqui, la Torá habla de um homem chamado, agora já vamos a corrigir, nossa escritura está aqui como Tselafhad, não é mais Tselafhad, é Tselofhad. Mira, vamos fazer uma correção, não? De um homem chamado Tselofhad, que em Shabbat, em el dia santo, saiu para recolectar lenha, sim, ou mais precisamente árboles, não? Ali, ramas de árboles. Por causa desta acção é que ele foi morto. Pero essa é a história literal. Então, ele cometeu um crime, foi juzgado e foi morto. Isso está na história que tu podes ler, capítulo 15 de Bemidbar, versículos 32 ao 36. E o Zohar, por supuesto, vai querer saber o que realmente sucedeu. Mira, a classe está muito bonita, não? Então, o Zohar toma esta história e procura explicar-la. E a la hora, sim, e mais que a la hora, né? E lo hará, este é o que dirá, e lo hará desde o ponto de vista espiritual. Que quer dizer? Desde a Cábala e desde o Zohar HaKadosh. Ele não vai ser isto sobre a base da literalidade, não? Mira, não do ponto de vista peshat, não? Do nível literal. Então, o Zohar vai querer explicar. Sabemos que há 4 níveis de interpretação. Mira, o nível peshat, que é literal, o nível Ramash, que são as gematrias, o nível Drash, onde trabalham os midrashim, as insinuações, não? De elucidar as coisas. O nível Sod, que é o secreto, e em Shavuot podemos aceder, dependendo do trabalho que hagamos em Shavuot, ao quinto nível, que é o Razim de Razim. Por isso, hemos colocado em colores quase assim imperceptível, não? Porque se trabalha sempre com estes 4 níveis. Isto solamente se accede dependendo de nosso trabalho que hagamos em Shavuot. Então, o nível Peshat, Remesh, Drash e Sod, não? O Zohar não vai trabalhar no Peshat, ele não vai entrar no Remesh, ele vai trabalhar entre o Drash e o Sod. Então, a partir de isso que se vai abrir, não? Então, o Zohar
quiere saber qué fue lo que en realidad ocurrió. Ele não vai querer estar muito interessado na literalidade da história. Ele quer abrir essa metáfora. Hemos visto en las clases anteriores, mira, de la Parashá Shelach, que hay dos tipos de árboles, ¿sí? Hemos estado observando en la Parashá anterior, la Parashá Shelach, hay dos tipos de árbol. Hay el árbol de la vida, está haciendo con sus colores, ¿no? Esto, y también hay el árbol de la muerte. Mira, ele está completamente en color negro, ¿no? Y hemos también observado que el árbol de la vida está en Tiferet y el árbol de la muerte está en Malhut. Y todas las noches nos conectamos con ella, entregamos nuestra alma en depósito y en la mañana nos lo devuelve, ¿no? Mira, son las dos árboles que hay. De esto estamos ahora sobre la base para entrar. Entonces, la terminología árboles en el hebreo se dice ali, ó. Etz es árbol, pero etzim son árboles. Entonces, yo tengo aquí un etzim, yo tengo dos árboles. Este es el etz, solamente Ain Tzadi de la vida, y ese es el etz, solamente Ain Tzadi de la muerte. Si tenemos los dos trabajando juntos, las dos energías, entonces tenemos etzim. Lo que necesitamos ahora es ir al texto de la Torah para saber qué tipo de leña estaba él recolectando. Si era leña o si era otra cosa. ¿Qué es lo que va a decir la propia Torah en el hebreo? Y estamos aquí con la Torah de la editorial Shem Tov en la Parashá Shelach del Sefer Bemidbar, capítulo 15, y tú estás viendo aquí el versículo 32, Lamed Bet 32. Vamos a leerlo. Vaiu, ali, ó. Vaiu, Bene Israel, dice ali, ó. Y Vaiu es el pasado. Entonces, y estuvieron, olha, Bene Israel, los hijos de Israel, ali, ó. Bamidbar, esta es la preposición, ¿no? En el desierto, ¿no? Mira, ellos estaban en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Vainseu y encontraron. Esto fue, ellos estaban en el desierto y ellos encontraron, vamos a tener que darle la vuelta a la página. Ish, está viendo aquí, ó. Ish me coches. Mira, Ish es hombre, pero como no lleva el artículo, es un hombre. Se está ocultando su identidad para no trabajar con su dignidad, de no ponerlo a descubierto, ¿no? Hacerlo sentir mal su nombre, su tribu y todo, ¿no? Delante de los demás. Entonces, Ish me coches es recolectando. Entonces, esa historia se conoce como la historia del me coches, el hombre que recolectaba, ¿no? Mira, es un hombre. Ish me coches. Y mira la palabra que tenemos aquí, ó. Etzim está en el plural, él recolectaba, entonces se tradujeron aquí por leños, ¿sí? La verdad de lo que él estaba recolectando no eran leños, ¿sí? Si yo saco el plural aquí, si yo le quito fuera, que es la yud y la men, yo voy a tener la palabra etz. Etz es árbol. Entonces él estaba recolectando árboles, ¿sí? No es leños, ¿no? Ali, ó. Bayom a Shabbat, en el día de Shabbat, él estaba haciendo ese trabajo en Shabbat. Ahora mira lo que el comentario de Rashi, aquí abajito, mira, en esta editorial, ¿no? Si todo Israel guardara solamente 2 Shabbatot seguidos, ¿no? Sí, pero tienen que ser 2 seguidos de una forma increíble, ¿no? Tiene que ser sin ningún elemento, mira, todo Israel, solo 2 Shabbatot seguidos, ¿no? Inmediatamente vendría Mashiach. Ellos tuvieron oportunidad en el desierto durante 40 años y no lograron hacer 2 Shabbatots, 2 Shabbats seguidos, ¿sí? ¿Se imagina que es Shabbat desentramar secreto? Entre Shabbat y Shabbat mantener las velas encendidas, que es abrir secretos de Torah, que es estar durante toda la semana conectados, mira, todas esas cosas ellos no lograron hacer. Y en el día de Shabbat, ¿sí? Es amplificar, porque no te olvides, en Shabbat se pueden desentramar los secretos que fueron más difíciles durante la semana, ¿no? Mira, si lograran hacer 2 en esta calidad, de esta forma, vendría Mashiach. Entonces, ¿qué dice? Aquí nos cuenta la Torah que no aguantaron Israel 2 Shabbat sin profanarlo, mira. Por eso es que no pudo llegar Mashiach. Mira, hubo una gran oportunidad durante 40 años, Mashiach no ha logrado llegar. Y está diciendo que toda esta parasha Shelach va a estar hablando sobre qué? Sobre Mashiach, que hay una evidencia, mas estamos reuniendo las piezas del rompecabezas. Tienen que haber 2 Shabbat seguidos, ¿sí? No es que yo vaya a la sinagoga, que yo no me he faltado 2, que todo el mundo no se va a faltar, no es nada de esas cosas, ¿no?
Es desde el encendido de las velas, el Kiddush de Shabbat, las tres comidas más la comida del Abdalá, desentramar los secretos más profundos de lo que se estudió en la semana que no se pudo entender en la tarde de Shabbat. Viene la semana intermedia donde hay que estudiar más Torah, levantarse en Hatzot, ¿no? Y ahí viene el segundo Shabbat donde hay que desentramar las cosas que fueron difíciles durante la semana, ¿no? Mira, todo eso son los dos Shabbatot. Y observa que ellos no tienen nada que ver con alajot, ¿sí? Es desentramar secretos, ni con estar haciendo el servicio en el Sidur, no. No se trata de esas cosas, porque la plegaria que es estudiar y desentramar secretos de Torah. Entonces, ¿cuál es la palabra que está usando aquí? Es etzim, son árboles. Él no está recolectando leños, él está recolectando árboles. ¿Cuáles serían estos árboles? No te olvides, mira, el Zohar no va a trabajar sobre el nivel Peshat, no va a trabajar sobre el nivel Remesh, él va a estar aquí del Drash hacia el Sod. Y si la palabra es etzim está hablando de árboles, entonces nosotros podríamos pensar que él estaba trabajando con el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Pues parece ser que la respuesta no es esta que el Zohar va a llegar para sacar su conclusión. Y es muy bonito romperse la cabeza. Mira, se tiene el acceso a la literatura, se saca, se revisa. Después que lo revisamos, mira, ya hemos visto que es la palabra etzim, lo acomodamos en su sitio. Ahora vamos a querer saber. El Zohar va a decir, ¿sabe qué? Esta palabra etzim no se refiere al árbol de la vida y al árbol de la muerte. Negativo, la conclusión no es esta. Ahí es donde nosotros necesitamos estar bien atentos en Hatzot, con el cerebro bien concentrado, porque aquí adentro tengo que Torah, tengo que captar el raciocinio de los sabios y entender cómo ellos entienden. No son mis conclusiones, porque podríamos a partir de aquí decir, ¿sabe qué? Entonces él estaba recolectando los leños, en vez de hacerlo del árbol de la vida, lo estaba haciendo del árbol de la muerte. No, no es esta la conclusión que el Zohar va a sacar. Yo necesito, mira, a partir aún de la literalidad y del texto, saber leerlo. Mira, por eso hay de Michel Leitman, ¿no? Por eso hay varios compendios, mira, de comentarios del Zohar, mira, en el portugués, ¿no? Está ahí en el español, yo tengo que leer, no puedo quedarme en los niveles Peshat, Remesh y solo en el Drash, yo tengo que llegar al Sod. Sí, pero no puedo hacerlo a partir de la literalidad y aún de lo que está indicando el Zohar. Y ese etzim, este plural, no es referencia a estos dos árboles. Sabemos que hay dos árboles, esto hemos trabajado mucho ya desde el inicio de esta parashá y también la parashá Bealoteja, ¿no? Hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Pero en este caso, él no está haciendo referencia específicamente a solo estos dos árboles de aquí. Hay mucho más de por medio. Y el Zohar va a decir, entonces, cuando Tzelofhad está recolectando árboles, no es más leños, en el portugués no son gravetos, él no estaba atrás de ni de leños ni de gravetos. El Zohar entiende como si él estuviera haciendo una comparación entre dos sistemas espirituales. Él no está comparando el árbol de la vida con el árbol de la muerte, no, es mucho más profundo que esto. Cuando él está recolectando árboles, él está haciendo una comparación entre dos sistemas espirituales. Entonces, Tzelofhad está comparando entre el lado de la luz y el lado de la oscuridad, de la negatividad. Pero él no está haciendo con el árbol de la vida ni con el árbol de la muerte. ¿Sí? Él no está comparando los dos, él está usando otro método. ¿Cuál es el método? Eso está escrito en el propio texto de la Torah. Pero solo que a veces nuestra lectura es tan rápida que pasa desapercibido. Y para que yo pueda saber ese detalle, ¿qué yo necesito? Necesito ir nuevamente al texto en el hebreo. Como lo hemos guardado, lo voy a tomar nuevamente la parashá Shelach del texto de Bemidbar y vamos a abrirla en la sección donde habla y lo vamos a volver a revisar el texto. Vamos a hacer junto el ejercicio. ¿Ya vamos allá? Yo estoy al final del versículo 32 porque él me va a dar la respuesta a esto. Mira, entonces él dijo, Ish mekoshet etzim. Era un hombre que estaba recolectando árboles, estaba haciendo una comparación entre dos sistemas de espiritualidad. ¿Y cuándo? Beyom Shabbat, ele va a comparar dos sistemas de espiritualidad no con el árbol de la vida, no, negativo. Ele lo va a comparar con Shabbat. Eso es lo que el Zohar está haciendo. Por eso es que Rashi dice, si Israel cuidara solamente de dos Shabbatot, está diciendo aquí la palabra Shabbat, y Shabbatot es el plural, ¿no? Entonces ele está comparando dos sistemas
y no es el árbol de la vida, el árbol de la muerte, él va a comparar otra cosa y lo va a hacer con Shabbat, porque él va a pensar, ¿sabe qué? Estas leñas que estoy recolectando son mucho mejor que Shabbat. E observa que bonito que hemos hecho quando lo observamos acá. Então, nós tomamos o texto, lo guardamos, já sabemos que como funciona, que tem que ver com Shabbat. Wow. Então, ele está comparando todo isso com Shabbat. Ele vai tomar dois sistemas e vai comparar esses dois sistemas espirituais com Shabbat. Ora, quais seriam esses dois sistemas? Vamos a ver. Temos que a coisa. Tengo que poner toda esta emoción en la clase, la tengo que vivir, si no, no voy a conseguir el nivel de elevación. Mira qué belleza estudiar en Hatzot, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser Tzelofhad? Él va a hacer una comparación entre dos sistemas espirituales. Entonces, Tzelofhad está comparando entre el lado de la luz. Este lado de la luz es Shabbat, ahora ya sabemos, ya consigo leer entre líneas, y el lado de la oscuridad de la negatividad. Entonces, el lado de la oscuridad de la negatividad son los árboles, estos leños, estos gravetos que él está recolectando. Y la clase se puede hacer apasionante. Entonces, ¿qué él está haciendo? Él está comparando sistemas espirituales. Mira, blanco y negro. Mira, él va a usar magia blanca y magia negra. Estos son los leños. Estos son los tzim que está recolectando y los va a tomar y los va a hacer una comparación con ¿qué? ¿Sí? En Shabbat. Mira, él está haciendo esa comparación, ese estudio en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué en Shabbat? Porque en la tarde de Shabbat es donde se abre el secreto mayor. Entonces él estaba estudiando magia blanca y magia negra. Mira, no es el árbol de la vida ni el árbol del amor, no. Son energías muy densas. Y lo está haciendo esto en Shabbat. ¿Por qué? Porque sabe que en Shabbat la cosa se abre. Él quiere ver si le logra abrir la magia blanca y la magia negra y descubrir algo por demás. ¿Qué es lo que nosotros a veces hacemos todos los Shabbats? En cada Shabbat, ¿qué hacemos? Estamos realizando el Shabbat y ahí va a entrar justamente lo que dice Rashi. Por el hecho de que no podamos hacer dos Shabbatots completos, Mashiach não vem. Sabe o que hacemos? Vamos ser bem simples, bem sencillos. E não te olvides, o procedimento não é que eu lo hago, é a generalidade. A Torá, em suas metáforas, trabalha sobre a generalidade, a universidade. Tem que ser todo Israel. Não vai servir muito 2 ou 3 pessoas, ou 10, ou 15, ou 20. Não, tem que ser toditos. Que nós hacemos bem simples, bem sencillos. Em Shabbat, utilizamos os textos da Bíblia que estão justamente, mira, ¿se acuerda aqui que hemos separado? Em vez de estamos iniciando com Tanakh e le mesclamos, colocamos em Shabbat esta secção que pertence ao lado da esquerda. Estamos mesclando energias, comparando-las com Shabbat e introduzindo elas em Shabbat e dizendo, sabe que isto de aqui é Shabbat mesmo. Se eu não tenho esta parte da esquerda, el Shabbat, Mashiach e todo o demás careceria de sentido. Mira, está vendo como a Parashá Shelach está falando em realidade de Mashiach e nos está dando umas pautas que não nos imaginávamos. Mira, há que ser muito forte, não? Muita energia, muita gevura para poder colocar isto e separá-lo e não trabalhar mais com o livro que está em el lado de la izquierda. Está vendo o lado da vida? Esta mezcla que há nesta forma como se apresenta um solo livro é que impide que as coisas ocorram. E a responsabilidade de quem é? É nossa, é um conjunto, somos todos, não é de indivíduo ex suceta. Mira, é a generalidade. Isso está dizendo isso estava sendo Tzelofhad. Sim, mira, está vendo como ele, com sua ação, logrou impedir, mira, que durante esse processo, naquele Shabbat, se pudiera chegar a Mashiach. Vamos a pasar, continuar nuestra clase. Y More, una pregunta. ¿Y si en Shabbat nosotros tenemos que hacer la lectura de la Haftarah? Sí, de los profetas. Sí, y si nosotros empezamos a leer otras literaturas... Si yo empiezo si durante la Haftarah, que es la lectura de los profetas, ¿sí? Yo voy y entro y voy a hacer lectura de la parte del libro de Don. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mezclando energías. El gran secreto para esos dos Shabbatos es que se deje completamente el texto. Yo sé que es difícil.
É difícil, não? Por isso é que às vezes, quando queremos falar da temática de Mashiach, hay uma retração, ele demora. Mira, nós somos os grandes responsáveis. Às vezes queremos culpar governos, pessoas, instituições. Não, somos nós outros mesmos porque não temos esta força. Eu necessito sacar da Sefirah Geburah solamente a energia para poder deixar o livro do lado da esquerda e trabalhar solo com o lado da direita. Se imagina o que estaríamos fazendo em Shabbat? Às vezes compramos comida kasher, nós estamos comendo nosso pescadito, temos vinho kasher, e o que ocorre? No momento que me sento em la mesa, eu estou mesclando carne com leite em los estudos que vou fazer, sim? No momento que eu tomo o livro de Dom, que mais precisamente é o Novo Testamento, e lo mezclo com a Tanakh, que estou fazendo? Estou mesclando carne com leite, sim? É exatamente isso que se está fazendo. Por isso, nessa transgressão, Mashiach não pode ligar. Então, o que estavas fazendo Zelofhad? Ele estava mesclando energias, estás vendo? Mira, magia blanca e a magia negra, não? ¿Ves? Às vezes a magia blanca, às vezes pensamos em la brujeria. Bueno, não, nunca te olvides, não? Sim, o livro da esquerda contém elementos deste parâmetro aqui. Então, o que significa todo isto? Que o que ele estava fazendo era comparando dois sistemas, a magia blanca e a magia negra, com Shabbat. Ele não estava estudando a Haftarah, nem a Torá, nada dessas coisas. Ele estava comparando a magia, sim, para ver se ele estava mais poderoso, podia sacar energias e podia mesclá-las depois com o Shabbat, que estava descobrindo coisas, não? Por isso, o erro de Zelofhad, desde o ponto de vista espiritual, é que não entendeu a importância do Shabbat. ¿Se acuerda lo que ha dicho Rashi? Se hacen 2 Shabbatot, o Mashiach viene. Por causa de uno se ha logrado estropear todo un sistema, ¿no? Mira, no entendió la importancia de Shabbat, el valor de Shabbat, y pensó que podría hacer algo más poderoso que Shabbat. Y a veces el libro que tenemos en el lado de la izquierda nos da esta opción, ¿no? Esto hay algo superior a Aarón a Cohen, es superior a Moshe Rabbeinu, superior a la Torah, que es exactamente todas las energías que quiso manejar Korah, que es la próxima parashá. Entonces, él estaba mirando para los etzim, para los árboles, que son la magia blanca y la magia negra, ¿estás viendo cómo eso funciona? Para ver si había algo más interesante que Shabbat. Às vezes, ¿qué ocurre? Às vezes vamos a uma sinagoga, vamos a uma Keilah, a um sistema onde se ensina a Torá para que podamos aprender coisas, recarregar nossas baterias, aprender conceitos novos e depois regressamos ao sistema religioso onde estávamos e temos agora assunto e novidades para falar de Torá e poder mesclar aún mais estas energias, não? Sim, e ele pensou, não? Sim, que estava trabalhando com estes árvores, que podia ser algo mais interessante que Shabbat, algo mais poderoso mesmo que Shabbat. Alguém que substituya Shabbat, que diga, sabe que Shabbat não existe, fulano de tal é Shabbat, fulano de tal é Torá, ou aquele conceito, aquela ideia, aquele dogma. Isto se chama recolectar estes etzins em Shabbat. Como se recolecta? Quando queremos entrar ao judaísmo, fazer conversão, fazer todo o processo, não porque amamos ao Criador, porque queremos dar validade e continuar com o que temos dentro do sistema religioso. Isto se chama ego. E para ser a coisa mais interessante, Zelofhad não é parte de los Erev. Ele é judío. Ele tem direito, mira, a su porción de la repartición de la tierra. Como él muere, ¿quién va a reclamar ese derecho? Sus hijas, ¿no? El capítulo 29 de Bamidbar, después del capítulo 36. ¿Estás viendo? Mira, no es un Erev Rav. Mira, es quien está dentro mismo del proceso, ¿no? Él quería algo más poderoso que Shabbat. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, él estaba Zelofhad, representando aquel que no logra ver o mirar a grandeza espiritual que está delante de ele, sim? E que foi a la búsqueda de coisas de menor valor, mira, e é tão menor o valor que el Zohar aqui, ó, ele vai dar uma referência, não? Mira, é tão pequeno o valor, sim, que não chega nem a 1/10 da grandeza que ele tem delante de si. Às vezes estamos trocando, não? Torá e toda esta beleza por nada, não? Quando mesclamos energias, isto ocorre. Não é fácil sair-se fora do sistema, não?
Siempre llevamos resquicios de lo que hemos aprendido, ¿no? Y a veces queremos comparar nuestro método con los de los sabios y con la Torah misma, y salimos perdiendo, ¿no? Entonces, este fue el error de Zelofhad. Mira, no tiene nada con estar recolectando leña en Shabbat. Él no fue muerto ni sentenciado por ese elemento. Él estaba comparando dos energías. En este Shabbat, ¿qué ocurrió? Todo el pueblo sufrió porque, mira, podía haber llegado Mashiach. ¿Estás viendo cómo eso funciona? En el momento que yo hago las mezclas, él no llega. Por eso necesita un sistema religioso que me vaya dando la esperanza de Mashiach todos los días, ¿no? Mira, estás viendo nuestra responsabilidad y como todo. Y como él no recolectaba leña, no tiene nada que ver con recolección de leña, más bien tiene que ver con lograr saber ver el sistema espiritual que está por detrás del hecho. Mira, Zelofhad no logró ver el poder del Shabbat. Mira, ¿sí? ¿Cuál era el poder aquí? Mira, que si dos Shabbatos, lo dije Rashi, lo volvemos a repetir, Elio. Si dos Shabbatot lo cumplen como tiene que ser, Mashiach viene, tuvieron oportunidad durante 40 años, ¿no? ¿Sí? Y él intentó ir hacia otros sistemas, yendo aún a sistemas oscuros, ¿sí? ¿Se imagina? Esto, a veces queremos entrar a judaísmo, entrar a Cábala, regresar a las raíces judaicas y hebraicas, pero ¿qué ocurre? No soltamos el libro que está en el lado de la izquierda. Mira, él contiene en sí una oscuridad, yo empiezo a mezclar energías y le voy a comparar con Shabbat. ¿Quién sería Shabbat aquí? De acuerdo con Rashi, que es Mashiach. Mira, está relacionado. Dos Shabbatot perfectos, completos, trae Mashiach. Esto, ¿estás viendo cómo funciona? Qué bonito, ¿no? El sistema que estaban conectados con la muerte, mira, sistemas muy bajos, inferiores, que llegó a pensar que podrían ser superiores. Mira, tanto magia blanca como magia negra conecta con la muerte, con sistemas muy bajos, con sistemas inferiores, degradantes, ¿no? Eso, todo esto. Y las referencias de la historia tú tienes ahí, ¿no? Bemidbar 15, 32 al 36. Mira, también hay una referencia muy bonita, León. Bemidbar 14, 22 al 23, donde le dice que 10 veces el pueblo ya probó al Eterno, ¿no? ¿Sí? Bemidbar, que falta aquí, que es el capítulo 29, que es el pedido de las hijas de Zelofhad, porque dice que es el pecado que él hizo. Mira, él no tuvo nada que ver con el problema de los espías. Mira, una historia tan corta teniendo tantos detalles, ¿no? Y en Bemidbar 36, 1 al 13, donde es el proceso de repartir las tierras y les va a tocar la herencia a las hijas, ¿no? Mira, independiente del tremendo cortocircuito que ha hecho su padre, ¿no? Y Zelofhad, mira, en las traducciones quedó como Zelofeat. Y estas 10 veces que tentaron al Eterno, mira, fueron 2 veces en el mar, 2 veces con el agua, 2 veces con el maná, 2 veces con codornices, 1 vez con el becerro de oro y la 1 vez con los espías. Si sumamos aquí cuánto tenemos en total, 10, mira, 10 son las sefiros que conforman el árbol de la vida, pero en este caso, como hubo esa tentación, lo estaban provocando, se estaban conectando vez tras vez con el árbol de la muerte. Por eso no conseguían 2 Shabbatot seguidos. Mira, qué hermosura el Zohar abre el secreto a partir de las metáforas. Señores, ha sido un gusto, un placer, y no solo esto, fue una verdadera aventura esa clase número 4. ¿Estás viendo? Mira, procuramos en lo posible reproducir como hay que hacer todo el proceso. ¿Estás viendo cómo había movimientos de ida y venida, y revisar, y buscar, anotar, ir a la pizarra? Todos estos movimientos, cuando estamos haciendo aquí abajo, ellos están siendo hechos arriba. Entonces hay una conexión entre arriba y abajo, y conseguimos acceder al secreto. Y no te olvides, la parte más difícil, más difícil, todo el mundo va a tener que enfrentarse a esto, ¿no? Es justamente dejar, ¿sí?, la parte del libro de la izquierda que contiene dentro de este libro aquí que llamamos la Biblia, aunque sea el más vendido, ¿no? Separar, ¿no? Separar. Esa es la parte más difícil, es la más compleja, hay que ir paso a paso, nadie necesita ir corriendo en el sistema, cuidado con la boca, no es hacer la shonjara del proceso, no, es ir entendiendo, ir abriéndolo, ir comprendiendo. Hay la clase número 36 de microcápsula, no 36, no 37, ¿no?
donde explicamos un poquitito, queremos ver si logramos una microcápsula más, la 38, para explicar un poco más, para que podamos entender, porque el proceso lo vamos a tener que hacer, ¿no? Estamos yendo hacia esto, la humanidad y la naturaleza nos está empurrando hacia esto. Entonces ha sido un gusto, un placer, fue una verdadera aventura y un shalom bien grande.